analizar este punto, Romanos 15, vamos a ver, Romanos 15, entendiendo la pregunta de hoy, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿quién es del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y qué responsabilidad tenemos en ese reino? Vamos a hablar un poquito de esto, pero teniendo en cuenta lo que ya estábamos leyendo desde el capítulo 13, 14, en este libro de Romanos. En el principio, en el versículo 1 dice que así que todos los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que son fuertes en la fe, hablábamos ayer, los que son fuertes y los que son débiles. Y alguien preguntaba, ¿qué es ser débil en la fe? ¿Qué es ser débil en la fe? Los que son débiles en la fe y los que somos todavía, los que podemos estar débiles en fe, son aquellos que no tienen todavía una fortaleza en la vida cristiana, en la vida espiritual, en la palabra de Dios. Todavía hay preguntas. Por ejemplo, una pregunta muy común cuando uno comienza en la vida cristiana es si de verdad la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces algunos se preguntan y dicen, pero fue escrita por hombres, estas cartas fueron escritas por Pablo, pero no entienden o no entendemos a veces que la palabra de Dios fue inspirada por Dios en aquellos hombres que se dispusieron a conocer. Entonces, la inspiración vino de Dios, pero muchos no creen esto, y sobre todo cuando estamos iniciando. Otra cosa que nos falta cimentar cuando iniciamos en la vida cristiana y somos débiles en fe, quiere decir que todavía no creemos, por ejemplo, en la resurrección. Sí, entendemos a Cristo, entendemos que murió en la cruz por nuestros pecados y nos quedamos allí, pero en la resurrección no creemos. ¿Cómo así que alguien va a resucitar después de muerto? ¿Sí? Entonces son muchas cosas, muchas dudas que tiene el cristiano, muchas dudas que todavía no ha cimentado, que no ha fortalecido, que no ha entendido todavía en el espíritu, por lo tanto son débiles. Y si todavía tienen estas dudas, hay algunos que son fuertes y por ejemplo en la iglesia llega alguien nuevo, ¿cierto? La iglesia llega a alguien nuevo, inmediatamente no le podemos nosotros exigir todo lo que ellos deben tener en la vida espiritual. Si yo tengo a alguien que es nuevito, o alguien que apenas está iniciando, alguien que apenas está en los pininos espirituales, yo no le puedo decir ayune, ¿cierto? Entonces hay unos que tienen fortaleza todavía, que ya entienden más la palabra, que ya han cogido terreno en la vida espiritual, que ya saben que es un ayuno, ya entienden que es un ayuno, ya entienden eh, la palabra de Dios, leen la palabra de Dios y entienden términos, entienden cómo se aborda la palabra de Dios, pero unos que no. Por eso nos dice aquí que nosotros debemos, los fuertes, debemos no ser piedra de tropiezo, sino todo lo contrario, ayudar a aquellos que apenas están comenzando. Y porque mucha gente viene con necesidades a la iglesia, a Dios, vienen con necesidades. Y nosotros tenemos que ser a veces muy prácticos en las cosas, tampoco para todo decir no, ore, no, ayune, no, lea la palabra de Dios, ¿cierto? Porque la gente todavía cuando inicia no entiende esto. Hay que tratarlos con amor y fortalecernos en la fe, que tal vez nuestra fe está débil. Y para fortalecer al prójimo en la fe, debemos intentar responderle todas esas dudas que tienen, responderles, darle solución inmediata a las dudas que tengan, a las incógnitas que tengan, pero no decirle inmediatamente, no entiendo tal cosa, a orar, ore, ayune, arrodíllese, ¿cierto? Porque no, eso ya es para los que están consumiendo ya vianda, para los que están ya fortalecidos en la fe, aquellos que ya llevan tiempo en el ministerio. En cambio, aquellos que todavía están comenzando, hay que ayudarles, hay que llevarles. Pero aquí dice en el versículo 5 y 6, ¿qué dice Hernán?
Se me fue Hernán. Dice, en el versículo 5 y 6, dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, consolación y paciencia, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Debemos ser pacientes para estar unánimes, pero ¿qué pasa? A veces llegamos con cosas descabelladas de una vez a entregarle a aquellos que tienen dudas, ¿no? Por ejemplo, comenzamos a ponerles cosas como que tienen que estar en falda o tienen que estar en pantalón y tienen que ir a un templo o tienen que mirar si van a unas casas o tienen que mirar. Entonces ponemos todo esto, todo este rollo de las formas e interpretaciones de la Biblia a aquellas personas que están iniciando, y eso no es un buen indicio para que ellos desarrollen su vida espiritual. Todo lo contrario, se vuelven una piedra de tropiezo porque comenzamos a exigir cosas, ¿cierto?, que no tienen que ver con el reino de Dios, con el reino celestial. Habíamos hablado ayer que en el reino de Dios sabemos que allá no habrán ni formas de comer, no se tiene en cuenta las formas, sino la profundidad que tengamos nosotros, que tengamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje para iniciar, para entender qué es el reino de Dios y cómo se debe vivir en el reino de Dios. Y ahora les voy a compartir algo que entendí de estos versículos del capítulo 15. Algo que entendí es maravilloso. Aquí Pablo lo que hace en este capítulo 15. Hernán, buenos días. Pablo lo que hace es comenzar a exponer lo que Dios ha hecho en las vidas de los gentiles. Recuerden que en ese momento estaban los judíos que representan al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo elegido por Dios, para que por medio de ellos llegara el Mesías. Los judíos son justificados, amados, son justificados por la Torá, son justificados por las leyes, porque ellos creen en las leyes de Moisés, ellos creen en las leyes de la Torá, ellos creen en las leyes de la creación. Por lo tanto, ellos se rigen bajo esas leyes y aún quieren regirse bajo esas leyes porque no creen en Cristo, ¿cierto? No creen en Cristo, la mayoría. Entonces, si no creen en Cristo, adivinen a quién ahora le es delegado el nuevo orden. Ahora nosotros, los gentiles, representamos a los gentiles. ¿Qué significa esto? Está la nación del pueblo de Israel. Por allí salió el Mesías. Pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad grande, una responsabilidad maravillosa, porque nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. El pueblo judío, justificado por la Torá, por las leyes, ¿sí? Y si ellos quieren, pues serán juzgados por las leyes. Y nosotros, los gentiles, los de las naciones, el resto de naciones, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Perú, todas las naciones, el resto de naciones, son los gentiles, serán juzgados, justificados por la fe en Cristo. Entonces, ¿y quiénes son los que deben llevar esa fe? ¿Quiénes son los que deben compartir esa fe? ¿Y quiénes son los que llevan la buena noticia de que ahora somos salvos por la fe? Esa responsabilidad Dios se la ha dado
a los cristianos, a los cristianos. Y vean qué hermoso es esta responsabilidad que tenemos nosotros ahora, como cristianos, porque a Dios le plació que nosotros tuviéramos ahora una función importante. Diría yo que lo máximo, la más importante, la más responsable de las tareas, y es llevar la buena noticia, lo que es el evangelio, la evangelización. Nosotros tal vez no hemos entendido eso en nuestra delegación, en lo que Dios nos ha dado a nosotros. No es cosa pequeña, nos ha dado el reino de Dios en nuestras manos, o sea, en las manos de los cristianos, para llevar la palabra, para llevar el reino de Dios, ¿cierto? Que es un nuevo orden, un nuevo gobierno celestial en nuestras vidas. Somos como los que abrimos el camino. Nosotros no entendemos eso. Los cristianos no entendemos eso, que tenemos una responsabilidad enorme. Veamos el versículo 9 al 12. ¿Qué dice Hernán? ¿Cómo no? Disculpa que me ausenté, o fue que llegó la electricidad y hubo un cruce entre la señal de internet y los datos. Ya estamos con luz, afortunadamente. Continuamos, del versículo 9 al 12, me dijiste. Sí. Ok. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnifícale todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaías, y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Nosotros somos gentiles, amados, pero en otra versión no habla de gentiles, habla de naciones. Nosotros somos naciones, o sea, la nación escogida fue Israel para el Mesías, ¿no? Israel para el Mesías, para que llegara el Mesías por ahí. Pero esto no paró allí, ahora continúa. Es como la segunda parte, ¿no? Cuando uno ve una serie o una película, parte 1, ya se cumplió. Llegó el Mesías por el pueblo escogido que era Israel. ¿Sí? Y conocemos la historia de dónde salió el pueblo, de dónde inició en Abraham, Isaac, Jacob, y pasó por David, Salomón, Jesucristo, llegó a Jesucristo, el Mesías esperado, pero resulta que llegó el Mesías y el pueblo judío no lo aceptó como el Mesías. Entonces, ¿a quién le fue ahora delegada esa tarea de seguir el plan de Dios? Ellos no lo recibieron como nosotros los cristianos. Tenemos una responsabilidad enorme y es profético. Esta tarea es profética. Vean lo que dice. Además, Cristo hizo esto para que los que no son judíos le den honra a Dios por su compasión, como está escrito, los que no son judíos. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. O sea, esto es de alegría total. O sea, nos han dado lo que se merecía el pueblo judío, nos los han dado a nosotros. Esto es maravilloso y no teníamos nada que ver allí. O sea, estábamos totalmente perdidos. No nos tenían en cuenta. Dios no nos tenía en cuenta. Las cuentas estaban con el pueblo de Dios, con el pueblo judío. Pero como el judío no aceptó, ahora los que estaban relegados, los que estaban allá apartados, nos llegó por gracia, nos llegó sin merecernos este maravilloso plan divino. Por eso te alabaré, por eso nos gozamos, por eso nos alegramos. También dice, alegres en todas las naciones junto con el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Dios, el pueblo judío, y ahora nosotros, los gentiles, todas las naciones con el pueblo de Dios.
Y también dice, alaben al Señor todas las naciones, que todo el mundo alabe al Señor. Todo el mundo, todos los gentiles hasta los confines de la tierra. Los cristianos que aman, que creen en Cristo vivo, porque Él está vivo. También dice Isaías, vendrán un descendiente de Isaí para gobernar a todas las naciones. Todas las naciones pondrán su esperanza en Él. ¿Cuál es nuestra esperanza? Del reino de Dios. ¿Quién es el del reino de Dios? Los que creen en Cristo. Y no solamente somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de Dios, no, ahora tenemos esa tarea maravillosa de llevar esa noticia a todos, ¿cierto? Maravilloso, maravilloso. Romanos 15 estamos leyendo, ¿cierto? Romanos 15. Porque esto fue profetizado. Y dice, ¿qué dice el 15 al 19, Hernán, por favor? Dice lo siguiente: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo. Muy bien, dice, en esta versión Biblia para Todos, dice, les escribí francamente muchas cosas que quiero que no olviden, porque Dios ha sido muy bueno al darme este don. En el 16 dice, mi cargo es servir a Jesucristo, anuncio la buena noticia, como si fuera un sacerdote. Estoy preparando a los que no son judíos como una ofrenda que Dios puede aceptar, apartada para Él por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Pablo lo tenía claro, que nosotros los cristianos somos ofrenda, somos ministros, ministrando al Señor Jesucristo. Por eso, como creyente en Jesucristo, me siento muy orgulloso. Él se sentía orgulloso de ser cristiano. Dios y el trabajo que se había hecho, pero para él mismo. No voy a contarles, decía él, lo que he hecho, porque eso sería gloriarse al mismo, lo tenía muy claro. Y uno debe sentirse orgulloso no para los demás, sino para uno mismo, de lo que ha hecho en Cristo, para la gloria de Dios, ¿cierto? Habíamos hablado la vez pasada. Usted sí se siente, el orgullo es malo en el sentido de que yo sí me autojustifico y busco la gloria de los demás para mí, entonces no es. Pero aquí dice Pablo que se sentía orgulloso del trabajo que se había hecho. No voy a contarles lo que he hecho, porque sería gloriarse, sino lo que Cristo ha logrado conmigo, lo que Cristo ha logrado a través de nosotros, para guiar a los que no son judíos hacia la obediencia a Dios. Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho y a lo que he hecho. Y todavía sí lo sigue haciendo. Han obedecido gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto, y gracias al poder del Espíritu de Dios. Así que he terminado de anunciar las buenas noticias de Dios desde Jerusalén hasta la región de Liria. Siempre he querido anunciar la buena noticia a todos los lugares donde no se conoce a Cristo. Hago esto para no construir sobre los trabajos de alguien que ha comenzado. Entonces, en resumen, ¿cuál es el mensaje de Pablo? La palabra de Dios. ¿Quién es el del reino de Dios?
todos aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, pero siendo ciudadanos de ese reino de Dios, siendo ciudadanos, nosotros los cristianos, los que creen en Cristo, ¿sí? No digo cristianos porque tal vez algunos no se digan ser cristianos, pero creen en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Son cristianos. Y estamos llamados a ministrar, a llevar la buena noticia, a gozarnos, a alegrarnos porque hacemos parte del reino de Dios. Alégrense, como dice en la profecía, ¿cierto? Alégrense en todas las naciones. Estén contentos, amados, estén felices, porque somos parte del reino de Dios. No podemos estar tristes, animados, levantados, porque ahora somos ministros de las cosas de Dios. No lo éramos, solamente era el pueblo judío, pero a Dios le plació que aquellos que estaban en las naciones regresaran a Él por medio del Señor Jesucristo. Estamos contentos. Y hasta aquí pues les dejo el tema. Repitamos esta oración. Repitan conmigo estas palabras en fe. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y en mi vida. Te ruego que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea. Amén.